Muy buenas a todos, amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cybergun. Y el otro día estuve indagando bastante por foros y me volví a reencontrar con un tema que tenía algo pendiente, y es otra creepypasta. No es ni más ni menos que la creepypasta de Leak, la cual no hice en su momento porque creía que me faltaba información, era un poco rara esta creepypasta. Tenía dudas sobre si hacerla o no, pero al final voy a realizar eso porque esta vez es distinto, no hay tanta información que contar, sino que se trata de una seed que en teoría está maldita. Así que vamos a ver si realmente está maldita o no, vamos a reaccionar a ella por primera vez y vamos a intentar desmentir o no lo que haya detrás de todo esto. Así que vamos a pasar dentro del juego y os cuento qué es lo que hay que hacer para poder jugar a la seed maldita. Es bastante fácil, simplemente tendremos que cambiar de versión y poner una seed que encontraréis abajo en la descripción o la podréis copiar del propio vídeo. Así que vamos a ello. Lo primero que tendremos que hacer es bajarnos la versión 1.6 o 1.6.1, ya que es en esa época en la que se remonta la creepypasta. Así que en cualquier launcher deberíamos poder encontrar esta versión sin muchos problemas. Dicho esto, cuando vayamos a crear el mundo nuevo, vamos a ponerle de nombre de mundo Leak, tal y como se muestra aquí, y a más opciones de mundo vamos a poner esta seed. La seed es esta, la encontraréis en la descripción de todas maneras, o la podéis copiar de aquí, o sea, si podéis copiarla de la descripción, pues eso que os ahorráis. Vamos a darle a aceptar y crear un nuevo mundo y vamos a reaccionar a ver qué nos encontramos. Pero espera un segundo, ahora mismo os preguntaréis que ¿quién es Leak? Pues básicamente Leak es otra creepypasta. Es otro ser como Steve, pero con otra skin, y que aparece solo en esta seed para atemorizar al jugador cuando éste juega en single player. Es decir, solo, no debería haber nadie más. Ok, cargando mundo. Y aviso desde ya, va a haber una generación de mobs y sobre todo de caballos muy elevada, para que no os sorprenda. Eso dicen que es algo común de la seed maldita. Y bueno, aquí nada más aparecer vemos que tenemos un pantano a nuestra izquierda. Y justo detrás tendremos un bioma nevado con montañas nevadas, lo cual está bastante guay. Pero vamos a ver si empiezan a ver aquí cosas paranormales. Y a ver, aquí tenemos un poblado, perfecto. Hasta parece una seed buena para empezar un survival. Y hay una cosa que encontraremos aquí, porque lo he visto en fotos, porque hay muchísimas, ya que esta seed es muy famosa, es una seed maldita. Y es esto, mucha gente empieza a creer que lo que son las cruces tienen un simbolismo malo, o que directamente esto es paranormal, y todo lo contrario, como funciona Minecraft, que es la generación aleatoria, funciona a través de una cosa que se llama ruido Perlin. Y básicamente hay como estructuras ya predefinidas, pero que este ruido es una manera de hacerlo todo aleatorio, y lo que hacen es juntar estructuras para crear montañas y cosas. Entonces es común ver las cruces, ¿vale? Simplemente esto. Lo voy a aclarar desde ya porque me van a fusilar en los comentarios de que sí, que las cruces, que no sé qué es Herobrine. Y bueno, aquí nos encontramos ya la aldea y empezamos a ver cosas muy raras. Para empezar, parece que todos los aldeanos sean caballos y que hayan sido transformados, pero no, hay aldeanos normales. Y empezamos a ver cosas aquí raras. Para empezar, tal cual estamos viendo esto, hay ya varias cosas que están mal. Como una manifestación de caballos encima de una farola del poblado. ¿Cuántos caballos hay aquí? Pero ¿qué probabilidad hay de que aparezcan? De momento puedo contar 1, 2 y 3... ¿Por qué me dan semillas? Y aquí, ¿por qué aparecen flores encima de...? Estáis viendo, ¿no? Estáis viendo que todo empieza a funcionar un poco mal. Pues sí, por algún motivo aparecen aquí un montón de caballos encima de las farolas. Pero esto no es todo, porque esto, si actualizáramos el bloque, los bloques de alrededores, la flor saltaría solo, o sea, la flor se caería. Pero esta flor, sin actualizar los bloques de alrededor, también va a caer, igual que estas semillas que me acaban de dar. No he actualizado ningún bloque y... Mira, ¿veis? Más flores que hay por aquí en el suelo. Más semillas. Todo es bastante raro. No sé.
Aparte de que aparecen hierbas debajo de... Bueno, no sé, es la versión quizás que está muy bugueada. Y como os digo, es muy rara esta seed porque como veis hay una cantidad... No sé cuántos caballos habéis contado ya, pero desde luego muchísimos. Pero muchísimos. Madre mía. Y hay una selva al lado y más cosas flotando. Bueno, yo creo que son más bugs que otra cosa. Pero mira, otra vez flores. Cosas que podemos encontrar. La verdad es que es bastante raro. ¿Es fuego eso? ¿Hay fuego allí? Tengo miedo, ¿eh? Eso sí que no lo sabía. Aparece fuego de repente, de la nada. Espero que haya un lago de lava porque si no me voy a hacer un poco de caquita. Vale, hay un lago de lava, correcto. Luego iremos a un lugar donde creen que ahí hubo una aparición de Leak. Y, por cierto, la flor que teníamos aquí en el camino ya se ha caído. ¿Veis? Nadie ha actualizado el bloque de alrededor y esa flor, efectivamente, ha acabado cayendo. Obviamente he entrado sin trucos ni nada, pero yo creo que para poder visitar lugares más lejanos debería activar los trucos de esa manera, poniendo ahora... Vale, ahora estoy en creativo y vamos a intentar ver más cosas desde el aire. Aquí tenemos una selva que, por cierto, está llena de vacas. Ya os digo, esta seed es muy rara porque... What the fuck... No, sí, maldita es y bugueada otro rato, ¿eh? O sea, están las 3 vacas bugueadas, perfecto, y aquí más vacas bugueadas, o sea... Increíble. ¿Será esta la seed más bugueada de todo Minecraft? En vez de ser la seed maldita, la seed bugueada. Más bugs de iluminación, perfecto. Miraros mi serie de bugs más famosos de Minecraft o más molestos. Y, jolín, vaya, o sea, a ver, parecería una buena seed si no fuera por los bugs. Pero en principio sales al lado de una aldea y al lado de una selva. Y esta tiene, ojo, porque tiene aquí un templo. Vamos a ver qué tiene dentro. Espero que algo, ¿no? En plan, algo bueno. Algo potente, ¿no? Una noche o algo. A ver, vamos a intentar hacer el mecanismo. Vale. No me sé nunca esto, así que yo acabo rompiendo aquí y acabo haciéndolo todo más rápido. Vale, perfecto, no hay nada. Y abajo... Aquí hay el otro... ¿No hay flechas? No funciona... ¡Ojo! Porque está roto. Porque está rota la... No ha funcionado. Porque está roto. No he tocado nada, ¿eh? Antes de empezar el vídeo. Y aquí montones de nada. Vale, este sí funciona. Pero este de aquí estaba roto, ¿lo veis ahí? Que falta polvo de... Que está el redstone ahí caído. Bueno, pues más bugs. Son como muchas coincidencias, yo creo, de cosas que están mal. También puede ser la versión. Ya sabéis que la 1.6 es una versión bastante antigua y esta pues suele llevar mucho más bugs. Ya sabéis que con el paso del tiempo pues van arreglándolos. Pero es bastante curioso. Tenemos más selva por aquí. Parece que la selva va rodeando lo que es el poblado. Vale, esta es la zona que tenemos detrás del spawn. Nosotros hemos aparecido ahí. Pues aquí parece que hubo una aparición. Esta zona, de hecho, podéis ver muchas fotos. Creo que fue aquí donde aparece Leak saliendo. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué hace Leak? ¿Qué le hace tan especial? Pues básicamente puede, según lo que dicen, puede borrar chunks, controlar animales o mobs. Por eso que hay tantos animales es algo que no es normal en Minecraft. Os lo digo desde ya, no es tan normal ver esta cantidad de mobs aparecer así de la nada. También... Es que mirad esto. Es que... No sé. Bastante... Normal no es. Luego puede teletransportarse, obtener todos los elementos del creativo, construir estructuras y poner carteles que digan "He comes the end", que vendría a ser traducido literalmente como "Él viene, el final", que es como que si te estuviese avisando de que el final está cerca.
y bueno, matar al jugador de solo un puñetazo. No se le ha visto con ningún objeto en la mano, pero bueno, según Mojang, esto lo hablaron en el support de Twitter, y Mojang ya dijo y lo confirmó que esto no existe, y no solo eso, sino que fue creado por youtubers hispanohablantes. Es decir, es todo un engaño. Nunca ha existido Leak y las demás creepypastas, aunque vosotros juréis haberlo visto. La leyenda la crearon youtubers hispanohablantes, empezaron a decir que fue a través de un mod, que se corrompió Minecraft, que no sé qué, pero al final nada tenía sentido. Al fin y al cabo, la historia es un poco rara y no está bien contada en internet, la he estado buscando durante bastante tiempo y la historia no está completa, como que le falta muchísimo a esta historia como para ser una creepypasta más creíble. Aparte de que en muchos foros se pelean porque la historia cada vez la cuentan de una forma distinta, que dicen que fue a través de un mod, que fue a través de una corrupción de ese mod, que no tiene nada que ver con un mod. Y bueno, los foros son, bueno, pues un tremendo campo de batalla para decidir lo que hay. La seed parece estar bien, muy bugueada, eso sí, mucha cantidad de mobs, eso es bastante extraño. Y bueno, que sepáis que si queréis jugarla, pues ahí tenéis toda la información. Opinión personal, yo creo que ninguna creepypasta existe, son todo engaños y leyendas que se crean a partir del juego más vendido de la historia. Está guay crear leyendas y que exista esto, que crea el fandom, además. Y eso le da vidilla a este juego y es algo que va a permanecer dentro de la historia del propio juego. Pero crear creepypastas por crear y crearlas sin tener una historia, una base sólida, hace que la creepypasta sea eso, pues un post en un foro de Minecraft y poco más, porque si la historia ni es buena ni nada, pues nadie se la va a creer y nadie va a continuar, o sea, no van a crear más cosas. Por cierto, no sé si lo habéis visto aquí, las cosas desaparecen mientras estás mirando, han despawneado en mi cara. Este juego siempre nos aguarda un montón de secretos y espero que continúen habiendo un montón de secretos y que la gente intente encontrar el porqué de esos secretos. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, os haya entretenido, os haya divertido, hayáis pasado miedo. Y os invito a entrar en Discord, tengo un Discord oficial, soy partner de Discord y allí tenemos varias salas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, avisamos de cuando hay juegos gratuitos en Steam, en Epic Store o cualquier otra tienda de videojuegos. Entonces es bastante guay porque de esta manera no te los vas a perder. Por otro lado, tengo, bueno, las demás redes sociales como Twitter e Instagram, que si me sigues a través de ahí, pues siempre me apoyas y me ayudas un montón. Así que espero que me sigáis o al menos pasaros por la descripción, que es ahí donde hay más información y donde están las demás redes sociales. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.